Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos uno de los temas más fascinantes de la historia antigua, cómo surgieron las 7 maravillas del mundo. Pero hoy no solo hablaremos de lo que estas maravillas eran o cómo lucían, sino que nos adentraremos en la historia jamás contada de cómo y por qué fueron elegidas. Prepárate para descubrir los mitos, las leyendas y las verdades que se esconden detrás de estas increíbles estructuras que han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Antes de profundizar en cómo surgieron las 7 maravillas del mundo, primero debemos entender qué son y por qué han fascinado a la humanidad durante más de 2000 años. Las 7 maravillas del mundo son una lista de monumentos que destacan por su grandeza, su belleza y su impacto cultural en la antigüedad. Esta lista, sin embargo, no fue creada por una única civilización ni en un solo periodo de tiempo. De hecho, la idea de enumerar las maravillas surgió en el mundo griego aproximadamente en el siglo III a.C., cuando poetas, historiadores y viajeros comenzaron a hacer inventarios de las estructuras más impresionantes de la época. Lo interesante es que esta lista fue algo dinámico, pues había más de 7 lugares y monumentos que compitieron por un lugar en ella, pero con el tiempo se consolidaron las que hoy conocemos como las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas maravillas son la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Efeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas, el faro de Alejandría. Cada una de estas maravillas representan no solo una proeza arquitectónica, sino también un símbolo del poder, la fe y el ingenio de las civilizaciones que las construyeron. La pregunta clave es, ¿cómo surgió la idea de una lista de maravillas? Para responder esta pregunta, debemos retroceder en el tiempo, hasta la época en la que los griegos comenzaron a explorar el mundo más allá de sus fronteras. En el siglo IV a.C., con las conquistas de Alejandro Magno, los griegos se encontraron con civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y Persia. Estos contactos les revelaron un mundo lleno de maravillas arquitectónicas y culturales que les parecían asombrosas. Uno de los primeros en hablar de las maravillas fue el historiador Heródoto, en el siglo V a.C. Aunque no creó una lista formal, sus escritos sobre sus viajes por Egipto y Babilonia sembraron la semilla para la idea de una lista de las estructuras más impresionantes del mundo. Más tarde, en el siglo III a.C., un poeta griego llamado Antípatro de Sidón es el primero en registrar una lista que se asemeja a lo que hoy conocemos como las 7 maravillas. En un poema, Antípatro enumera 7 lugares que consideraba los más dignos de admiración en el mundo antiguo. Este número, 7, no fue elegido al azar. En la antigüedad, el número 7 era considerado sagrado, representando la perfección y la totalidad. Por ello, elegir solo 7 maravillas entre tantas posibles fue una decisión cargada de simbolismo. Con el tiempo, diferentes versiones de la lista surgieron, algunas con ligeras variaciones, pero las 7 que hoy conocemos se convirtieron en las más populares y reconocidas. De todas las maravillas, la Gran Pirámide de Giza es la única que sigue en pie. Pero, ¿por qué fue incluida en la lista original? La Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2580 a.C., mucho antes de que los griegos siquiera imaginaran una lista de maravillas. Esta estructura monumental fue elogiada no solo por su tamaño descomunal sino también por la complejidad de su construcción. Para los griegos, que visitaban Egipto siglos después de su construcción, la Gran Pirámide era un misterio y una proeza que ninguna otra civilización había igualado. Además, Egipto tenía un estatus casi mítico en la mente de los griegos. Sus templos, sus dioses y sus monumentos se consideraban antiguos y llenos de sabiduría arcana. La Gran Pirámide, como tumba de un faraón, representaba el pináculo de esta grandeza antigua y por eso fue inevitable que formara parte de cualquier lista de las mayores maravillas del mundo. Uno de los monumentos más enigmáticos de la lista son los jardines colgantes de Babilonia. A diferencia de la Gran Pirámide, de la que hay evidencia física, los jardines colgantes solo sobreviven en relatos y descripciones, lo que ha llevado a algunos historiadores a cuestionar si realmente existieron. La leyenda dice que los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II alrededor del año 600 a.C. para su esposa Amitis, que extrañaba los verdes paisajes montañosos de su tierra natal, Media. Se supone que estos jardines eran una serie de terrazas elevadas, repletas de árboles, flores y cascadas, que creaban un paraíso en medio del árido paisaje mesopotámico. El problema es que no se han encontrado restos arqueológicos que confirmen su existencia. Entonces, ¿por qué fueron incluidos en la lista de las maravillas? Es posible que la idea de jardines suspendidos y exuberantes en un lugar tan seco como Babilonia capturara la imaginación de los griegos. Además, Babilonia era conocida como una de las ciudades más grandiosas de su tiempo, por lo que no sería difícil para los antiguos imaginar que podría albergar algo tan espectacular como los jardines colgantes. El templo de Artemisa en Efeso es otro ejemplo de cómo la grandeza y la devoción religiosa se unieron para crear una estructura digna de ser una maravilla del mundo. Construido alrededor del 550 AC, el templo no solo era un lugar de adoración, sino también un centro de comercio y cultura. La historia del templo es interesante porque fue destruido y reconstruido varias veces, cada vez más grandioso que antes. La versión más famosa, que fue incluida en la lista de las maravillas, fue reconstruida después de un incendio provocado por un hombre llamado Erostrato, quien lo incendió
expandió con la esperanza de ser recordado por la historia. Los griegos consideraban a Artemisa como una de las diosas más importantes y su templo en Éfeso era uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. El hecho de que fuera destruido por un acto de vandalismo y luego reconstruido con aún más esplendor solo aumentó su fama y su lugar en la lista de las maravillas. La estatua de Zeus en Olimpia, esculpida por el renombrado escultor Fidias alrededor del año 435 a.C., fue considerada una obra maestra de la escultura griega. Con una altura de unos 12 metros, la estatua representaba a Zeus, el rey de los dioses, sentado en su trono, hecho de marfil y oro. Zeus no solo era la deidad principal del panteón griego, sino que Olimpia era también el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos, el evento más importante de la Grecia antigua. La estatua de Zeus, por lo tanto, no solo era una representación de poder y majestad divina, sino también un símbolo de unidad y competitividad entre las ciudades-estado griegas. La inclusión de esta estatua en la lista de las maravillas del mundo no es sorprendente, dado que combinaba la habilidad artística, la devoción religiosa y la importancia cultural en una sola obra. El mausoleo de Halicarnaso fue construido entre 353 y 350 a.C. como una tumba monumental para Mausolo, el sátrapa de Caria, y su esposa Artemisia II. Lo que distingue al mausoleo de otras tumbas es su tamaño y la exquisita decoración que lo adornaba. Mausolo era un gobernante poderoso, pero fue Artemisia quien se aseguró de que su memoria perdurara al construir este imponente monumento. El mausoleo combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y licios, y estaba decorado con estatuas y relieves que representaban escenas de la mitología griega. La palabra mausoleo que usamos hoy para describir grandes tumbas deriva de este monumento. Su inclusión en la lista de maravillas del mundo no solo honra su grandiosidad arquitectónica, sino también la historia de amor y poder que representa. El Coloso de Rodas fue una estatua gigantesca que representaba al dios Sol Helios, erigida en la isla griega de Rodas alrededor del 280 AC. Esta estatua fue construida para celebrar la victoria de Rodas sobre el ejército de Demetrio Poliorcetes. Con una altura estimada de 33 metros, el coloso se situaba en la entrada del puerto de la ciudad y aunque solo permaneció en pie durante 56 años antes de ser destruido por un terremoto, su impacto fue tal que sigue siendo una de las imágenes más icónicas del mundo antiguo. El coloso simbolizaba la fuerza, la libertad y el orgullo de los rodios, y su inclusión en la lista de las maravillas subraya la admiración que los griegos sentían por esta combinación de arte y mensaje político. El Faro de Alejandría, también conocido como la Torre de Faros, fue construido en la isla de Faros entre el 280 y el 247 a.C. para guiar a los marineros a salvo hasta el puerto de Alejandría, uno de los más importantes del mundo antiguo. Con una altura de entre 100 y 130 metros, el faro era una proeza de la ingeniería y uno de los edificios más altos del mundo en su tiempo. Su luz, que se decía que podía verse desde más de 50 kilómetros de distancia, era un salvavidas para los navegantes que cruzaban el Mediterráneo. El Faro de Alejandría representaba no solo la habilidad técnica, sino también el poder y la influencia de Alejandría como un centro de conocimiento, comercio y cultura. Su inclusión en la lista de las maravillas destaca la importancia que los antiguos le daban a la tecnología y la seguridad en el mar. Ahora que hemos explorado las historias jamás contadas de cómo surgieron las 7 maravillas del mundo, podemos ver que estas estructuras no solo eran monumentos impresionantes por su tamaño o belleza, sino también símbolos de las culturas, creencias y logros de las civilizaciones que las crearon. Cada maravilla tiene su propia historia, su propio origen y su propia razón para haber sido incluida en esta legendaria lista. A pesar de que la mayoría de ellas ya no existe, su legado sigue vivo, inspirándonos a admirar y aprender de las grandes civilizaciones del pasado. Si disfrutaste este viaje por la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario sobre cuál de estas maravillas te ha fascinado más. Hasta la próxima.